Buenos días, estamos con el señor Bonifacio Martínez García, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Hoy que celebramos el 5 de mayo a 150 años de la batalla de Puebla, en donde los fuertes de Loreto y Guadalupe les dieron suficiente resistencia al ejército francés. Nadie recuerda que en otro fuerte, el fuerte de Teotimehuacán, estuvieron más de 150 chihuahuenses que portaban una bandera que decía Valientes de Chihuahua. El fuerte de Teotimehuacán fue arrasado por las fuerzas francesas y la bandera fue salvada. No se sabe exactamente si por un cabo, en los libros que he leído dice un cabito, como si los altos y fuertes chihuahuenses fuéramos del tamaño de los oaxaqueños, pero en fin, un cabo y un soldado lograron rescatar que esa bandera no cayera en manos de los franceses. Se habla de los Acapuaxlas y de toda la gente que participó. Se habla del general Zaragoza. Aquí en Chihuahua tenemos la plaza que está frente al templo más antiguo, que es el templo de San Francisco de Asís, en la calle Libertad 15. Está la plaza. Esa plaza, yo deduzco, por lo que leí de historia, que al estar haciendo el templo de San Francisco, todos los peones, los maestros, llamados correctamente alarifes, se juntaban allí en las enramadas de enfrente para sus alimentos y para descansar. Después ahí se fue formando precisamente la placita que todo mundo la conoce todavía como Placita de San Francisco. Hoy, 5 de mayo del año 2012, hay festejos. Yo me recuerdo de que venían algunas bandas de El Paso, Texas, y con sorpresa vi cómo una güera alta, grandota, frondosa, se caía como trigo recién cortado, del tamaño que era, desmayada. Era mucho el sol, válgame Dios. Y nosotros tan chiquitos y tan chamaquitos que veíamos aquel espectáculo novedoso para mí, que una persona se desmayara. Dije, bueno, esta es una descendiente francés que viene a rendir aquí, pies y manos al suelo, como si fuera un muerto más de los muchos que hubo aquellos días. Las fuerzas francesas finalmente llegaron, siguieron, y tan siguieron que acá también se nos aposentaron. Cuando que Chihuahua ya tenía lucha contra los apaches, hubo que hacer también un frente común contra los franceses. Claro que traidores también hay, son las circunstancias, no los culpo totalmente. Las cornadas las da el hambre muchas veces, y el hambre de ser alguien, el hambre de ser jefe político, el hambre mental muchas veces hace más daño que el hambre del estómago. Mi tema a desarrollar hoy, este 5 de mayo, es sobre un municipio pequeño, enclavado sobre el sur y con rumbo al noroeste, que se llama Gran Morelos, Chihuahua. Traigo este pequeño mapa y el compañero que tenemos a un lado va a leer un pequeño resumen sobre Gran Morelos. Por favor, compañero, léalo. Superficie 424.20 kilómetros cuadrados. Cabecera San Nicolás de Carretas, altitud 1606 metros, latitud 28 grados 15 minutos, longitud 106 grados 30 minutos, población 5.336 habitantes, clima transición semiárido a semihúmedo, extremoso, temperaturas media anual 16.8 grados centígrados, media máxima
38 grados centígrados. Media mínima, menos 9 grados centígrados. Máxima extrema, 40 grados centígrados. Mínima extrema, menos 14 grados centígrados. Grados horas calor, 2150 horas. Grados horas frío, 780 horas. Precipitación pluvial media anual, 480 milímetros. Mayor anual, 855 milímetros. Menor anual, 185 milímetros. Días con lluvia, 55. Días con granizo, 2. Días con nevada, 2. Periodo vegetativo medio, 214 días. Máximo, 264 días. Mínimo, 150 días. Heladas, 116 días con heladas tardías, 5 días. Días con heladas tempranas, 2 días. Fecha de helada tardía, 27 de abril. Fecha helada temprana, 26 de octubre. Vientos dominantes, suroeste. Agricultura, riego y temporal limitado. Frijol, trigo, maíz, papas, soya, cebolla, alfalfa. Fruticultura, durazno, chabacano, higo y nuez. Silvicultura, hojosas y chaparral espinoso. Pastizal medio abierto con navajilla. Ganadería, bovino de abasto. Hereford, criollo, coeficiente de agotadero. 15 a 20 hectáreas por cabeza. Más o menos nos damos cuenta de que una población de 5,000 habitantes está en los parámetros actuales por la despoblación que ha sufrido el campo, no digo en Chihuahua, sino prácticamente en todo México, sin meternos en aclaraciones de cómo anda el mundo también en estos datos. ¿Por qué mencionamos a carretas? Porque habría que remontarnos al origen, a los puntos genéticos de por qué nació Carretas, por qué nació Gran Morelos. Insensiblemente les dije ya, San Nicolás de Carretas. Resulta que allá por los años de 1679, 1680, don Tomás de Chávez, vecino de el Reino de Nuevo México, empezó a oír de los mismos indígenas que él tenía en su hacienda y en sus terrenos rumores muy precisos y muy persistentes de una posible revuelta o revolución apache. No quiero hacer incisivo de que esas revoluciones apaches fueron como la harina con la levadura, propiciados o propiciadas por los mismos políticos de Washington, norteamericanos, para poder ellos expandir poco a poco con un bombardeo de ablandamiento las fronteras de los Estados Unidos. Porque era mucha casualidad que estas tribus siempre se veían con muy buenos pertrechos de guerra. Ya no era solo el arco y la flecha y un cuchillo bien o mal armado. Don Tomás de Chávez, tomando esta precaución, habló con el gobernador de Nuevo México y le hizo formalmente una petición, ya por escrito, para ir a colonizar Rancho Carretas, una antigua hacienda o una vieja hacienda que se había quedado despoblada. Razones hay muchas, quizá los mismos apaches, los ataques, alguna sequía de las que nunca nos han faltado. Y el gobernador le dio permiso, le hizo los papeles necesarios y don Tomás de Chávez, su familia y sus seguidores
se fueron a Rancho Carretas. Pero mire usted, es muy difícil que un ranchero se pierda. Un ranchero que sabe conocer la punta de los montes y el reverberar de las estrellas en la noche. Qué casualidad que en lugar de tomar rumbo al oeste, tomaron sur franco. Vinieron, caminaron y estimo que pasaron por las estribaciones de la sierra de Majalca sin tocar Chihuahua. Pasan rumbo a Santa Isabel, que se les hizo pequeño el lugar, hasta que llegan a un lugar un poco más protegido, con un poco más de altitud que Santa Isabel, y huyendo y retirado, más retirado de las tribus apaches. Llegan por aquello de 1680, 1681. Ellos, con esta caminata tan grande, en sus carromatos, aquellos viejos carromatos de madera, tuvieron mucha experiencia en arreglar carretas. Llegan allí, se aposentan, le mandan a decir al señor gobernador del Nuevo México que ya llegaron a Rancho Carretas. Andando el tiempo, le ponen San Nicolás de Carretas. El nombre ha dado brincos, según la política que hemos tenido en México, y se le cambió a Gran Morelos. Después, Gran Morelos quedó solo en el nombre del municipio y la capital del municipio fue y sigue siendo San Nicolás de Carretas. Bueno, pero con respecto a la tauromaquia, es la formación tipo presidial o tipo presidio, no cárcel, presidio, la conformación de los cuartos que daban vista a un patio interior grande, cuadrado. Ahora, yo quiero que piensen los jóvenes y los no tan jóvenes, en qué se puede divertir un ranchero, en qué se puede divertir un niño de rancho, acostumbrado a ver arriar animales, a montar, a ordeñar vacas y estar siempre con el Jesús en la boca de que pueden venir los apaches. Esa forma de las casas, con un amplísimo patio, dio pie a que allí se hiciera rodeo, jaripeo, se montaran novillos, se montaran toros, se montaran caballos, se amansaran potros, cerriles o cerreros. Pero, ¿y los toros? Pues los toros, con los amplios sombreros mexicanos, que llamamos sombreros charros, se jugaban los rancheros a las vueltas, o sea, toreaban los toros y los hacían dar vueltas, siguiendo el movimiento del sombrero. Allí, en ese momento, también una estimación que hago es que en 1690 ya se corrían toros en San Nicolás de Carretas con motivo del 10 de septiembre. Por lo tanto, a estas alturas tenemos 322 años de que se corren toros en carretas. Por lo tanto, Carretas, Cañada de Obregón, Jalisco, con su plaza Rodolfo Gaona, y la plaza de toros en Hacho, Perú, son las tres plazas más antiguas del continente americano. Sin entrar en discusión de quién fue primero y quién fue después. Claro, los chihuahuenses estimamos que fue precisamente la plaza de Carretas la primera. Nos conviene, pero no nos vamos a pelear. Son las tres primeras, sin que se nos olvide que la primer corrida de toros no fue en México, fue en Cuba, por motivo de una celebración que se hace a Hernán Cortés. Pero ¿por qué se corrieron toros en carretas?
qué se montaban potros cerriles o potros para mansar en carretas? Si repasamos un poquito lo dicho, en realidad la plaza de San Nicolás de Carretas se fundó directa o indirectamente por nuestros hermanos apaches. Es la única plaza, eso sí, en el mundo, como dijera Juanito Gafotas en el programa español, en el mundo mundial, que se crea, se funda la plaza de San Nicolás de Carretas por los apaches. Algo tenían que tener bueno. Ellos que los persiguen, don Tomás de Chávez y su gente, no eran tontos, venían ya de guerras y venían probados contra los apaches. Hacen su caserío de adobes fuertes. La prueba está que la plaza de San Nicolás de Carretas todavía tiene en su parte baja los viejos adobes que se hicieron. Esa plaza fue siempre propiedad privada. Finalmente, por allá por los años 60 o 70 del siglo pasado, don Humberto P. Miramontes, último propietario de la plaza, cede o vende al municipio esta plaza. Se hacen algunas modificaciones y aquel viejo techo de terrado se cambia ya por cemento y se le ponen gradas. Sin embargo, se respeta la configuración inicial de los cuartos o cuarteles tipo presidial de la antigua plaza. Todo esto lo hago y lo digo con gusto este 5 de mayo, porque en este momento se celebra en Puebla este aniversario. A este aniversario público, nacional, en la que todos los mexicanos nos sentimos orgullosos. Zaragoza había nacido en San Antonio de Béjar, Texas. Hoy los norteamericanos, que son como los rusos, que todos se roban, hasta estos se están robando. Celebran el 5 de mayo como si ellos hubieran sido los promotores de la defensa de Puebla. No, señor. Se cuelgan la medalla única y exclusivamente porque el cordón umbilical de mi general Zaragoza fue enterrado por ahí en lo que hoy es San Antonio de Texas, San Antonio de Béjar. Muy bien, un saludo a todos los participantes en la 18ª Convención Nacional de Contoromex. Una felicitación a la Asociación Taurina de Puebla, que en este mismo momento celebra sus 50 años de fundación, que han hecho el esfuerzo de hacer una convención en donde llegan asociaciones taurinas, peñas taurinas y aficionados taurinos independientes de toda la República, gustosos de saber que lo que se hereda no se hurta, que la fiesta brava es una herencia que no hemos malgastado, una herencia que no hemos tirado, una herencia que no hemos desperdiciado, una herencia que los mexicanos hemos engrandecido. Los caballistas portugueses no pueden decir que estoy diciendo mentiras, porque un caballista mexicano les enseñó a poner banderillas a dos manos. Ayer, antier, antes de ayer, un caballista portugués pierde su caballo tropezado por los cuernos del toro. Fíjense bien, la diferencia entre tropezar y cornar es diferente. Cuando el toro atropella, hace heridas muy grandes. Esa fue la causa de la muerte de nuestro conocido Carlos Vera Cañitas. Este caballo prácticamente lo tropieza el toro toda su velocidad, sin buscar precisamente la cornada, y el caballo muere. El caballista, en una de las explicaciones posteriores que da, dice
que el 94% del mérito está en el caballo. En ese momento me acordé de otro chihuahuense. Mi capitán, después general, don Humberto Mariles Cortés. A él y a la señora tuve el gusto de conocerlos, tuve el gusto de ser y sentirme como niño de 9 años en aquel entonces en el Palacio de Gobierno. Venía con sus archienemigos franceses. Eran amigos. Darancó había quedado relegado por el arte del capitán Mariles y un caballo tuerto, una yegua tuerta, arete. Lo importante es que en aquel entonces Mariles declaró que el 90% del mérito estaba en las 4 patas de los caballos que montaban. Sí, el éxito de Mariles no fue de la noche a la mañana, no fue a comprar caballos. El éxito de Mariles fue que desde que estaba el gran general don Manuel Ávila Camacho de presidente de la República, estuvo haciendo que Mariles estuviera al frente de un equipo ecuestre de salto en México, Distrito Federal. De allí, de aquel entonces y 12 años después, llegan y conquistan la Olimpiada de Londres. Previamente habían estado en Europa y hubo una orden de aprehensión girada directamente por la Presidencia de la República por haber tenido el descaro como militar de llevar un caballo tuerto a una gira tan importante. Sin embargo, los premios ganados en Italia en competencias anteriores fueron de tal magnitud que en aquel entonces Monseñor Eugenio Pacelli, que ya era Papa Pío XII, lo recibió. Eso hizo que el embajador de México en Roma le dijera a Humberto Mariles: capitán, mire la orden de aprehensión que tengo, pero ¿sabe qué? Yo no lo he visto, no puedo llevar a cabo esta orden que tengo directa de la presidencia. Siga usted para adelante y en cuanto terminen sus compromisos aquí en Italia, parta para Londres para no poderlo aprender. Y de allí, de gloria en gloria, fue Mariles, otro chihuahuense, que después le hicieron el truquito ese de la droga, pero ese es otro, esa sería ya otro hablar. Y repito, vámonos a la plaza de San Nicolás de Carretas. Actualmente tiene un aforo de 2,000 gentes, más o menos bien sentados. Era la única plaza con ruedo cuadrado, porque conservaba las dimensiones de aquel viejo patio central, de aquel puerto de defensa que habían hecho don Tomás de Chávez. Posteriormente se hace un ruedo ya bien hecho, de madera, sin cambiar las características de lo cuadrado anterior. Entonces, por esa plaza desfilaron toreros chihuahuenses, Tomás Mota, el señor Barba, Mora Barba, Fernando Rodríguez Grajeda, el hermano, Pepe Lara, Ramón Ortega, casi todos ellos ayudados por los hermanos ontiveros, a los que les decían payasos, los payasos ontiveros. Últimamente, o en los últimos años, ha habido corridas de rejones en donde participaron la chihuahuense Cristina Acosta y su papá, el señor Acosta, montando a la Limón y haciendo las suertes del rejoneo. Otros toreros, como Raúl Contreras Finito, últimamente
el torero chihuahuense Antonio García. En fin, sin que nos olvidemos que Eloy Cavazos, en su natal Monterrey, en su finca que tiene en el municipio de Guadalupe, ha puesto a funcionar una escuela taurina. Voy a hablar ahora en primera persona. Siendo yo nombrado juez de plaza en algunos otros festejos anteriores, en donde hacía empresa el señor Contreras, al que en el mundo taurino se le reconoce y se le dice el Ronco Contreras, me invitaba de juez de plaza. Pero ese día, pues yo, como juez de plaza, dije no, el que debe juzgar a los niños toreros, que sea un niño. Siempre procuré llevar yo a un niño como cambiador de suertes, un niño del Instituto La Salle llamado Juan Pablo Reaza Escárcega, nieto de don Alfonso Escárcega. Entonces me paro en el palco de la presidencia o de juez de plaza, me quito el sombrero cordobés que yo llevaba y se lo cedo al niño y digo, un niño juez de plaza que juzgue a niños toreros. En ese aspecto creo también haber hecho en ese momento una innovación surgida de una inspiración momentánea. Decir, bueno, un niño, pues que lo juzgue un niño. Ya Juan Pablo tenía conmigo yendo 3 años a la plaza y estarme ayudando como cambiador de suertes. Incluso en el Instituto La Salle, cuando se pidió permiso, porque cayeron días en 3 semanas para que faltara a la escuela, al saber que iba de cambiador de suertes, le dijo el profesor, ven. Lo llevó a una alacena donde había tambores recién recibidos y nuevos. Le dijo, si tú vas de cambiador de suertes, te llevas este tambor nuevo. Y con ese tambor nuevo hacía los cambios de suerte en cada uno de los tercios de la lidia de los toros normalmente llevados a cabo el 10 de septiembre. La tradición de carretas no solo es toreros, no solo es jaripeos, no solo es la historia apache que los empujó a estos andares y a estas andanzas, es también el recuerdo de muchos sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como don Sixto Gutiérrez y el padre Raigosa, que en un momento dado, por las necesidades del tiempo, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron la suerte, la necesidad, la ocurrencia de hacer ellos la corrida de toros del 10 de septiembre. Así que en esto de la corrida de toros en carretas es poco tiempo para hablar. Como ustedes pueden ver, lo he estado diciendo más o menos de lo que he leído y que me viene a la memoria. Discúlpenme si en un momento dado me equivoco, pero lo hago con mucha sinceridad, sobre todo en recuerdo de que hoy, 5 de mayo, están juntos los hombres y las mujeres y los jóvenes que le dicen, no queremos abortos, no queremos que en un año de abortos haya más muertos que los que ocurrieron cuando la Revolución Mexicana. En la República Mexicana hay más de 1 millón de abortos al año. Y en todos los años de la Revolución hubo 1 millón de muertos, cuando México tenía apenas en 1930 y tantos 20 millones de habitantes. Y de aquel entonces recuerdo que mi maestro, don Martín Villegas López, que estaba estudiando en México,
me decía este anuncio, riéndose con aquella sonrisita pícara que le valió el mote entre toda la plebe estudiantil de decirle el pajarito Villegas, y decía 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Y entonces venía el anuncio, no sé si de un jabón o de una cerveza, pero casi creo lo segundo que lo primero. Así, 100 millones de mexicanos no podemos estar equivocados. Si alguien tiene ya en su seno un niño, acéptelo. Si no lo quiere, regálelo. Sí, como si fuera perrito de la calle, lo está usted tratando, pero es mejor que lo regale a que lo mate. No lo mate. Los taurinos reconocemos que el toro bravo es bravo. No lo hicimos nosotros, no lo configuraron los ganaderos, no nos estamos aprovechando. Revisen la Biblia, pues, y verán que Dios dio los animales al servicio de nosotros, los humanos. Estamos aprovechando la bravura del toro bravo. Se está aprovechando la bravura del gallo de pelea. Dios no dejó perros bravos. Aunque en Nuevo León hay una población que se llame Perros Bravos Nuevo León. Si no, pregúntenle al Piporro. Él lo menciona varias veces. Los perros bravos que nuestros congéneres del otro lado del río Bravo usan mucho las peleas de perros. Eso sí es sangriento. ¿Y qué me dicen ustedes del box? En donde los golpes en la mandíbula, en el mentón, repercute directamente en el cerebro, dejando las secuelas que deja. Tontos o locos. Y si no, pregúntenle al señor ese Cassius Clay, que hasta el nombre se cambió. Así de locos los deja. Y los jugadores de fútbol norteamericano, no es fútbol mexicano, es fútbol norteamericano, que por falta de atención médica y saber que al toro bravo se le pica para que no se le eleve el ácido sarcoláctico en el cuerpo, se le practica una punción, una hemorragia para que no se le pare el corazón. Y esa historia está aquí en Texas, en 2 jugadores norteamericanos que, estando en entrenamiento con todos sus arreos puestos, de repente cayeron como fulminados, con vida, pero no llegaron ni al hospital. Si a esos muchachos, a esos señores, les hubieran practicado inmediatamente una sangría, el índice del ácido sarcoláctico en el cuerpo había bajado y no les había producido la falla cardíaca que les produjo. Entonces, los toros bravos son bravos por la gracia de Dios. Pepe Alameda dijo, el toreo es un arte católico. Repito mis consideraciones a ustedes por haberme oído. Estoy a su disposición, estoy a sus órdenes. Preguntas lógicas y naturales las responderé lógica y naturalmente. Preguntas necias no. No soy psicólogo ni cantinero para estar oyendo necedades del que está del otro lado tomándose una cerveza. Porque para antes de responder eso, lo primero que yo preguntaría sería, ¿ha ido usted a un rastro de aves? ¿Ha ido usted a un rastro de marranos? ¿Ha visto usted cómo matan a las chivas y a los borregos? ¿Ha visto usted cómo les pegan un balazo a los bovinos y no hay limpieza en el momento en que les pegan el balazo y se quedan incrustadas las pequeñas bolitas de plomo en el cerebro y después comen taquitos con plomo? ¿Quiere usted cosa más peligrosa que los taquitos de plomo?
preferible que se maten a estoque. Todos los toros que se matan a estoque en las plazas de toros, inmediatamente pasan al destazadero y a las carnicerías. Todos los que usted ha comido de carne, probablemente más de una vez ha comido usted toros que han sido muertos a estoque en una plaza de toros. Así que saludo a los convencionistas de Puebla, saludo desde esta humilde tribuna a todos los mexicanos que en aquel entonces ofrendaron su vida por salvaguardar la patria. Posteriormente, Benito Juárez asiste a una corrida de toros en México para recabar fondos para los bancos de sangre que se necesitaban para los heridos de las batallas contra el invasor francés. Y recuerden que cuando Juárez huye al norte, sigue al norte, camina al norte, no se vino en un ómnibus de México, ni se vino en Interjet, no. Se vino peregrinando por esos desiertos, que más que desiertos de Dios parecen desiertos del infierno, con esas temperaturas que se alcanzan. Llegó hasta Chihuahua, perseguido por los franceses. La horda francesa, perdón, las tropas francesas no se detuvieron, siguieron hasta el norte, y aquí tuvo el resguardo, el cuidado y la protección de Luis Terrazas, de su primo, el coronel Terrazas, de un apache ya redimido, que se puso él, Jari Mantonegro. Entonces, seamos acordes con la historia, seamos patriotas, seamos taurinos. Lo taurino es herencia, y yo nunca he oído que alguien diga repudio la herencia. Hablan tonterías, hablan cosas fuera de orden, insultan, y no es a base de insultos como se puede llevar, no un debate, sino un intercambio de ideas. Si ellos no quieren ir a los toros, que no vayan, pero no me digan que ponen encima de la muerte de un toro y desdeñan que haya niños muertos en el vientre de su madre. Cuando yo era locutor de XCWI, Radio Lalo, después cuando estuve en Radio Ranchito, y cuando el ingeniero San Feliz me invitó a que hiciera algunos programas de toros en la naciente televisión chihuahuense, siempre terminaba los programas con una frase que hice mía: la tauromaquia es arte. Buenas tardes, muchas gracias.